Bienvenidos a Ahora Ciudadano, el podcast de Justel Pots. Bienvenidos. El discurso M. El 1 de marzo, finalmente el presidente de la República, Javier Gerardo Milei, habló a la Asamblea Legislativa. Hay muchas observaciones, hay mucho material que está circulando. Nosotros iremos seleccionando del discurso de Milei algunas perlas para poder hacer una mirada crítica y poder socializar con ustedes un punto de vista. Quiero comentarles una vez más lo que ha circulado después del mensaje del presidente de la República a la Asamblea Legislativa, senadores y diputados y senadores. 10 puntos de este pacto que ya el especialista en opinión pública Marangoni, que el Diario Liberal ha publicado ayer, lo observaba como algo para distraer y que hay provincias que por ahora no han dicho nada, entre eso está Santiago del Estero, y algunas que están vinculadas al PRO ya dieron vía X, es plataforma de Twitter, han puesto su visto bueno. Pero hay 10 puntos que quiero compartirlos con todos ustedes y quiero cerrar con una idea que estoy pensando de lo que falta, La pelea entre los gobernadores es un desgaste. El pacto del 25 de mayo, el pacto de mayo con los gobernadores, el anuncio entre tantos, sobre todo hay un proyecto de ley penal por el tema vinculado al ministro de Economía que me parece interesante, que hay que trabajar sobre eso, y que Caputo aplaudía pero desesperadamente el pasado 1 de marzo. Quiero cerrar con unas ideas que me parece que faltan. Este pacto, que ya hay críticas, incluso hay sectores, Pichetto, por ejemplo, que de alguna manera está tratando de abrir un juego en el Congreso, ya hay diálogos con Guillermo Moreno, están esperando una apertura en el PJ, están todos mirando, prácticamente como lleguemos a junio, ya todos están mirando el 2025. Y este pacto de alguna manera está condicionado, que es la gran crítica, ¿no? Estos son los puntos que yo propongo, pero no sé si las provincias van a poder proponer. ¿Y qué va a pasar si acuden los disidentes, ¿no? Un sector del PJ? En fin, mayo viene con incertidumbre. ¿Cuáles son los puntos? El primero, que ha estado circulando y que lo ha dicho con toda claridad, y después hubo un trabajo en las redes sociales de ir ajustando el discurso, y nosotros hemos publicado una especie de extracto el pasado 1 de marzo. La inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, eso no se discute, ni siquiera el PJ discute eso. El equilibrio fiscal innegociable. Este es un tema complejísimo porque dentro de la ley ómnibus, es decir, un paquete normativo inmenso con varias áreas, la ley ómnibus, ese proyecto de ley ómnibus, tenía un paquete fiscal que en la pelea lo retiró Caputo. Está bien, lo retiramos. En fin, la gran crítica que se está haciendo es un equilibrio fiscal a cambio de ¿qué? De pobreza, de familias que están muy complicados por el proceso de devaluación, el proceso inflacionario, el ajuste y el aumento de los precios, el aumento de los productos, de los servicios. Dice, el equilibrio fiscal.
que va a ser innegociable. Recuerdo que en la época de Cavallo, incluso antes de Cavallo, cuando acompañó de la Rúa, los ministros de Economía se la veían en figurita porque no sabían si salían o no de la convertibilidad y tenían problemas de estallido en distintos países que generaba un efecto colateral en Argentina, que estaba atado al dólar, esta paridad cambiaria que ha generado muchos problemas, además de alguna impericia a la hora de gobernar de Fernando de la Rúa, le explotó todo. Le explotó todo. La alianza no logró plasmar las políticas que había planteado. Ahí había una grieta tremenda, una pelea entre los radicales y la gente de Chacho Álvarez, que también terminó renunciando, una cosa histórica en la política argentina. Renunció el vicepresidente de la Argentina en ese momento y eso ha generado unos inconvenientes. Pero ahí se hablaba, previo a Cavallo, una política fiscal con acuerdos con las provincias, que se fueron repitiendo de una manera u otra, y esos merecen un análisis actual para poder también observar esta política fiscal de equilibrio que propone el gobierno de Milei. En tercer punto, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Esto ha sido criticado con algunos economistas muy cercanos a Milei, que después se terminaron peleando. Esto genera un ajuste tremendo que está generando inconvenientes a la clase media, incluso a la clase que viva el día en distintos puntos del país. Vamos a buscar esos comentarios, vamos a hacer un trabajo para compartir con todos ustedes sobre esta reducción del gasto público en el orden del 25% del PBI. Una reforma tributaria es el cuarto punto, que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Sí, indudablemente que el tema tributario, que va a ser un gran debate en el Congreso, es necesario. Fíjense, el ajuste, reducción del gasto, equilibrio fiscal, el tema de los impuestos. Fíjense dónde estamos, no siempre hablando sobre cuestiones económicas. Un compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. ¿Qué recursos? ¿Qué compromisos? Porque hay una crítica fenomenal, pero despiadada, hacia el gobierno de Milei, que es un entreguista de los recursos naturales al capital extranjero, que ha sido la gran pelea, ¿no? La gran pelea, la soberanía nacional. El sexto punto, el quinto punto es la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Bueno, ¿qué tipo de extorsión? Tal vez se está refiriendo a los planteos en el Congreso, porque recuerden que los gobernadores tienen sus brazos en el Congreso, senadores y diputados. Hay algunos que son más fuertes, gobernadores que son más fuertes y otros que no tanto. En fin, ¿qué tipo de extorsión? Ya Milei ha dicho varias cosas con su famosa ley ómnibus, proyecto de ley ómnibus y el famoso DNU 70. Un compromiso con las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Eso lo habíamos mencionado, sí. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma laboral moderna. Bueno, esto sí que va a generar un debate fenomenal porque aquí se está hablando del tema de los gremios y hay varias cosas, que los mandatos tengan un tiempo, que pueden ser elegidos por única vez, los gremialistas.
En fin, si tiene incidencia o no tiene incidencia el Ejecutivo en este tema. Bueno, indudablemente todo esto tiene que pasar por el Congreso, que va a ser la gran pelea. Es un año de muchísima pelea, tal vez como no hemos visto en los últimos 10 años. Y la última década, la gran pelea pasa por los buenos alfiles que tengan los gobernadores en el Congreso. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Bueno, acá se está hablando de un reciclaje de las AFJP. Esta es la vieja idea de la privatización del sistema jubilatorio en Argentina en la década de los 90 con Cavallo y compañía, las famosas administradoras de fondos de jubilación y pensiones, la AFJP, que habían muchísimas y que andaban por todos lados y la verdad que era un dolor de cabeza porque te perseguían por todos lados. Te quedabas en reparto, te ibas a la FJP, en fin. Y los serios problemas que hubo, con el tema de las FJP. Y las cuestiones cruzadas, porque en el debate, como candidato a presidente, Milei y Massa se cruzaron fuerte por el tema de los fondos de garantía que tenían las AFJP. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente en este tiempo? Incluso hay un programa por América 24, Lo Justo y Necesario, su programa que hablaba de la cantidad de sistemas jubilatorios que están dando vuelta en la Argentina, las propuestas, y el tema es cómo unificar una política jubilatoria, una política previsional en el país. Esto es un gran debate, esto va a llevar tiempo, el gobierno está acelerado. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Bueno, acá se está hablando mucho de que no hay pasos, el sistema electoral, en fin, habría que ver la letra chica de este planteo que está circulando y sobre todo los proyectos que puedan ir llegando al Congreso. 9. Y finalmente 10. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Bueno, el cepo, si salimos o no salimos, las políticas proteccionistas, ahí Donald Trump, el favorito, está hablando de un sistema de proteccionismo, el proteccionismo para el comercio internacional, es decir, que van a levantar mucho los aranceles para los productos que vienen de importación, las medidas proteccionistas. Y Donald Trump estaba haciendo un compromiso fuerte con la industria automotriz, que está en una situación crucial por toda la industria que viene de Japón y todos los otros países que están penetrando en los Estados Unidos. En fin, esta política de comercio internacional, comercio exterior, esto también va a ser un tema picante en el Congreso de la República en este 2024. El primer punto que quiero compartir es que Milei hizo algunas propuestas en la campaña. Después del balotaje se instaló en un hotel. Y ahí no se supo quién ingresaba y quién salía. Estaban esperando que arreglen la residencia de Olivo. Y después de estar varios días en ese hotel, yo creo que ahí ha recibido un paper donde ha ajustado toda su política por lo menos los primeros 100 días.
Incluso la tapa de noticias ha fijado todos los empresarios que estaban de alguna manera, directa o indirectamente, beneficiados con el proyecto de la ley ómnibus. Que cuando sacaron esa tapa, mientras se debatía en el Congreso, se armó una polvareda, ¿no? Entonces, yo tengo una sensación de que el Milei post elecciones no es el mismo. Y ojalá que su mirada sea más nacionalista y no tan reivindicatoria de los intereses de Israel. Que Israel se puede defender solo, ¿no? Y sí, defender los intereses de la Argentina, hablar de la Argentina, hablar de la riqueza de la Argentina. Hablar de la riqueza que tiene Santiago del Estero a pesar de que uno tenga 20 años, casi 20 años, a un Gerardo Zamora en el gobierno. Pero Santiago del Estero tiene sus riquezas, por lo menos culturales, para aquellos que no quieran ver otra cosa. El norte argentino tiene sus riquezas. Yo creo que en el discurso de Milei a la Asamblea Legislativa le faltó hablar de las riquezas culturales que tiene el país, de las riquezas que necesitamos explotar. Es decir, un plan de gobierno que pueda mirar de una manera estratégica las provincias. Y si no quiere mirar por la provincia, mírela por región. Y tiene que visitar las regiones. Es decir, no hace una visita corriente y después me voy. Hago una visita, qué sé yo, a Tucumán y me voy. Visitar un corredor comercial y tratar de ir viendo los pros y los contras que tienen las provincias y desde Nación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de un acuerdo sincero, honesto? Dado que le encanta utilizar la palabra extorsión. Extorsión es un delito. Es decir, el acuerdo sincero, un ganar-ganar, creo que esa es la estrategia que tiene que implementar Milei en un corredor por las provincias, por regiones, y tratar de ir buscando aquellos municipios que quieren salir de la crisis, aquellos municipios que están caminando y aquellos que están muy bien. Y tratar de hacer una verdadera liga y red de municipios para que se puedan aprender de otras experiencias de municipios que son muy similares para poder crecer, para poder desarrollar todo el potencial que tiene un municipio, una ciudad. Esto no lo vi en el discurso, ¿eh? Y a mí me genera, por supuesto, un pesar. En segundo punto, el tema de la educación. Justo está iniciando el ciclo lectivo en la provincia de Santiago del Estero, algunos ya iniciaron. ¿Cuál es la política educativa? Habló del sistema europeo, suizo, danés, no danés, en fin, toda una mirada de Europa con sus características que después se terminó diluyendo, porque en definitiva hacía anuncios estrambóticos y a la hora de los debates no quedaba bien clara la idea. El 1 y el 8 de octubre no quedó bien clara su política de educación. Sin embargo, salió con los golpes, a hacer golpes, y lo veía más aliado de Massa a la hora de hacer planteos discursivos. Esto es evidente, está en los videos. Basta con hacer un análisis discursivo y de la imagen. Entonces, ¿cuál es la política educativa? Con una política educativa sistemática, programática, con objetivos, con temáticas, con presupuesto. Anunció que iban a desaparecer 5 universidades, aparentemente porque estaban con una ideología de izquierda. Bueno, ya están creadas las universidades, hay presupuesto, reformarlas, reformar cada una de esas universidades y no las cierres. Bueno, hay una locura por cerrar.
Entonces uno dice, ¿cuál es la política educativa? Otro tema, la pobreza. Es decir, el tema de la pobreza, el compromiso de reducir la pobreza, no es solamente fiscal. No es solamente fiscal, porque la pobreza tiene múltiples niveles y se aborda desde una multidisciplinaridad. No basta solamente de la economía y la política. La pobreza, en términos culturales, en términos de cultura familiar, es decir, el tema es complejo. Entonces, Milei tendría que haber tenido ya un equipo para que el 1 de marzo pueda decir, mi programa va a ser este para reducir la pobreza este año. Todo el sector disidente al gobierno de Milei en el Congreso está diciendo que la Argentina financiera es la frase con la cual titulan, la Argentina financiera es la frase con la cual titulan el discurso de Javier Milei a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo. Y que el 30% de los argentinos, especialmente jubilados, trabajadores, han perdido su poder adquisitivo. Han perdido su poder adquisitivo. Y la mirada de país no solamente tiene que estar circunscrita a una cuestión económica, impositiva, déficit fiscal, sino también hay que pensar en un sistema judicial, en un sistema de salud, en un sistema educativo. Entonces, educación y pobreza son clave. Fíjense, la persona que está a cargo de la cartera que ha quedado, que es una agrupación de ministerios, capital humano, terminó haciendo una contratación directa, es decir, pasó el sistema de licitación para imprimir unos libros por más de 9.000 millones de pesos. ¿Y a quién buscó? ¿Qué industria gráfica buscó para que se hagan los impresos de ese material educativo? Clarín. Y entonces uno dice, este concepto de casta, es decir, la casta es solamente política, la casta también es el sector empresarial, la gente de la economía. La casta es un concepto rebuscado por parte de Milei. ¿De dónde viene el concepto de casta? ¿Quién lo mencionó por primera vez? ¿El sociólogo Levi Strauss? ¿Quién lo mencionó? ¿Por qué lo aplicó? ¿Tiene sustento conceptual el concepto de casta? Por ejemplo, si casta en términos de Milei es que yo estoy en el sistema político y yo me aprovecho de eso y sumo gente y seguimos todos prendidos de la teta del Estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Diana Mondino puso a su hijo a trabajar en el servicio de Relaciones Exteriores? ¿Por qué el hermano de Adorni, vocero presidencial, con toda la formación, millones? ¿Por qué un hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Menem, ubica a su hijo también con contratos millonarios? Eso tiene un nombre muy particular en el mundo de la política cuando nosotros favorecemos a nuestros parientes. Es un término complejo y arduo que se lo voy a dejar en la descripción de este video, el concepto concreto que puede definir lo que el boomerang de su expresión de casta, de lo que está pasando en realidad
cuando muchos funcionarios están colocando familiares directos en distintas áreas de gobierno. Más allá de los despidos, mi solidaridad con Telam, con todos los empleados, más de 30 años de empresa. Y como periodista siento un pesar. Yo creo que no hay que cerrar, hay que reformar, hay que revisar. En fin, yo creo que detrás de Milei hay un sistema anti-justicialismo. Y creo que no hay que entrar en eso. No hay que entrar en eso. Todo lo que ha hecho el justicialismo no sirve, porque eso es volver a la vieja discusión si los militares hicieron o no hicieron. Es preferible no romper. Si eso ha generado bien, dejarlo, pero sí hacer las críticas suficientes, como se hizo la crítica por el sistema, por todos los daños que ha hecho la última dictadura militar. Si el justicialismo hizo cierto daño, bueno, ellos tienen la oportunidad ahora de expresarlo. Pero, ¿saben qué me estoy dando cuenta? Que Milei no es el político de la Unión Nacional. Milei es un hombre que va a seguir fomentando esta grieta, porque si sos del PJ, si esto y lo otro, y la casta y la no casta, sin embargo él sigue haciendo, su equipo sigue haciendo algunas cosas que no deberían hacerlas, Si se han criticado fuertemente que ciertos funcionarios del kirchnerismo incorporaban a familiares, bueno, ahora con la misma razón, no hacerlo, dar otro ejemplo. Bueno, no se está dando el ejemplo en varios casos. Otros sí lo están dando el ejemplo. Pero veo que un Milei, para exacerbar la grieta, no es de la Unión Nacional, lo cual eso es complicado porque no tenemos un líder del consenso. Es decir, no tiene las capacidades intelectuales y comunicativas para generar consenso. Ojalá va a pasar un año, por lo menos, o la mitad del mandato y nos encontremos con otro Milei. Pero ahora no se observa. Y sobre todo de usar Twitter para entrar en una pelea y una balacera con ciertos sectores, que creo que no es de una manera ingenua, sino está haciendo una política comunicacional de la distracción. Es decir, el mundo financiero está haciendo sus trabajos y por el otro lado está la distracción. Un fenómeno de pantalla que lo está impulsando el presidente, cosa que no hacía Alberto Fernández y cosa que tampoco hacía Mauricio Macri. Es una cosa muy particular en el modo de comunicación presidencial. Indudablemente que hay muchas críticas, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Habría que esperar un tiempo prudencial como para poder hacer un balance, 6 meses, un año, y poder ver los puntos a favor y en contra. Mi gran anhelo es que se revise el sistema educativo y se potencie, y también se revise estrategias para combatir la pobreza y abrir un camino hacia el empleo genuino, por lo menos de manera escalonada y ascendente. Y mi anhelo es que el presidente de la República y el equipo puedan pensar políticas de unidad. Necesitamos políticas de unidad nacional, porque en el momento de la crisis no podemos entrar a los garrotazos. Fíjese Churchill en Inglaterra. Él no entró a los garrotazos. Se convirtió en un líder del consenso, de la unidad, con todas sus fragilidades. Y hay muchos líderes parecidos. Mandela, un hombre de la unidad. Es decir, en la unidad, en la búsqueda de los consensos, en los intereses más profundos del país. Y las regiones. Eso es fundamental. Lo del caso del sur del país por el tema del petróleo merece otra consideración que lo vamos a hacer en otros videos, especialmente por los planteos judiciales que se han hecho y los procesos de destraba que se han dado en los últimos momentos, especialmente antes
del 1 de marzo. Esto es Ahora Ciudadano, el podcast de Justel Pots. Nos encontramos pronto.